Bueno, estamos hoy con el doctor Carlos Werle. Carlos es un querido amigo que viene del hospital y fuimos compañeros en el Eva Perón, del cual viene por una problemática que se está dando muy fuerte con respecto a medicamentos, recursos humanos y tecnología, que no solo en el hospital Eva Perón se está dando, sino también en el resto de la provincia. Contanos un poco, Carlos, cómo es esto. Bueno, a ver, ya veníamos con faltantes. En el Estado provincial, voy a referirme a eso, en cuanto a estructuras edilicias, equipamientos, insumos para realizar la tarea diaria. Eso complejiza todo, es decir, no solo el acto, el ejercicio de la profesión, sino también que en cierta forma impacta negativamente en las personas que demandan atención, porque vienen a tratar de restablecer su salud. Claro. Nosotros atendemos enfermos y nuestra actividad es esa, es atender enfermos precisamente, si bien la medicina también promueve y promociona el estado de salud, pero en el hospital no hacemos eso. Claro. Ahora, los faltantes críticos, hoy por hoy, son los insumos, porque son los que se relacionan directamente con la actividad diaria. Entonces, si no hay drogas, si no hay, por ejemplo, faltan drogas esenciales para los quirófanos, para las unidades cerradas, es decir, las terapias intensivas, tanto de adultos como de niños, eso genera un potencial riesgo para los pacientes que están en el hospital. Y en definitiva no podemos garantizar nuestra actividad. Claro, ahí a ese punto quería ir, Carlos, porque nosotros nos encontramos con una problemática no generada por nosotros, en una situación de estrés permanente, sí. Y le tenemos que decir a un familiar o tenemos que ver entre nosotros que no tenemos droga, que sabemos el diagnóstico, que lo tenemos que medicar y no tenemos la droga. Claro, es decir, veníamos con faltantes, después de esta, hecatombe que hubo post-elecciones, post-comicios y demás, con esta gran inestabilidad financiera que se produjo, bueno, los proveedores no se presentan. Claro. ¿Por qué? Porque no pueden cotizar o no quieren cotizar a valores que no saben si van a cobrar. Siempre fue difícil ser proveedor del Estado, supongo yo, por lo que tantos años de ejercicio de la profesión entendí, pero hoy por hoy, al no haber valores para eso, no se presentan. Y los que ya tienen una orden de compra realizada previa, vienen a hacer un canje, es decir, ofrecen como para reponer después esos mismos insumos, los proveedores requieren de mantener su economía, su capital, lo que fuera, vienen a cambiar que si compraron 1000 unidades, entregarían por ese mismo valor 500 y que alguien lo acepte eso. Es decir, es una situación muy perversa por un lado, obviamente, que nos encontramos nosotros en el medio, porque tenemos que mediar en esta situación y bueno, no sé cuál es la solución definitiva, la estamos trabajando gremialmente, también apoyamos que la salud en realidad sea de fácil acceso y un derecho, y hoy no lo tenemos. Claro, por otro lado, yo lo que veo, Carlos, es que nosotros aparecemos a veces en los medios de comunicación como responsables de algo que no somos, y a veces somos catalogados con términos no adecuados porque no se ve con crudeza la realidad de la profesión. Por otro lado, en nosotros está la vida o la muerte de una persona en caso de tener o no tener un fármaco. Está claro. A lo que vos te referís, Omar, es a las condiciones de trabajo. Y nosotros nuestras condiciones de trabajo son tal vez muy distintas a las de el que ejerce un oficio. Una profesión es mucho más compleja, en donde tenemos que tomar permanentemente decisiones, intelectualmente debemos resolver situaciones, porque hay pacientes que están críticos o requieren de manejos inmediatos, y si uno no tiene los recursos, que los tiene que dar siempre el empleador, es decir, ha cambiado un poco el ejercicio de la profesión en los últimos 50 años, eso es claro. Es decir, hoy hay mucha más tecnología, aparatología,
y mucha más cantidad de recursos para dar tratamiento a determinadas enfermedades. Si hay falta en esa cadena que yo estoy explicando, nosotros hacemos lo que podemos con lo que tenemos y ahí surgen riesgos. Y lo que no podemos garantizar es que con esos faltantes nosotros podamos llegar a la resolución del caso de determinada persona que está padeciendo en una camilla quirúrgica o en una sala de internación. Eso es claro. Es grave lo que planteás, porque la gente ve la tecnología, ve estructuras nuevas, pero después, a pesar de hacer ese diagnóstico con la tecnología, no le podemos hacer la terapéutica, porque falta lo otro que es indispensable, ¿no? Sí, está claro. Es decir, la tecnología no garantiza resultados, tampoco que tengamos los insumos. Nosotros tenemos que tener un ámbito de trabajo favorable para poder aplicar nuestro conocimiento y después valernos de la tecnología como un recurso accesorio y de los insumos para el tratamiento como un recurso accesorio. El trabajo es nuestro. Las condiciones de trabajo hoy son en medios violentos, porque la persona toma al mostrador de reclamos al inmediato que encuentra en ese hospital y ahí se generan hechos de violencia. Entonces, entre los hechos de violencia, la judicialización de ese acto médico que no fue realizado en las condiciones precisas, y ahí quiero hacer hincapié, el ejercicio de nuestra profesión debería ser efectuado en un ambiente cordial, dentro de la gravedad del cuadro. Seguro. Entonces nosotros, con los pocos recursos que tenemos que buscar la solución a la cuestión. Pero resulta que siempre estamos en una situación desfavorable, pero no por el cuadro del paciente, sino por esas condiciones que son adversas y que el empleador no ha solucionado en décadas. Hoy por hoy se ven muy agravadas por la situación que es de común conocimiento de toda la población, ¿no? Fíjate vos una cosa, que hoy la gente no accede al medicamento por el costo del medicamento. Entonces, obviamente, lo que ingresa, los enfermos que ingresan más agudos y con mayor complejidad. Sí, claro. Ahora, si en el lugar donde tienen que recibir, por esa gravedad que tienen la medicación y no la tienen, es más grave aún. Sí, claro. Sí, a ver, un hecho para resaltar y que no es anecdótico, pasó hace 2 o 3 días, estamos volviendo a ver la evolución natural de las enfermedades. Eso que yo hace 35 años veía, lo vuelvo a ver porque los pacientes vienen ya con un deterioro tal por la evolución de su enfermedad, sin ningún tipo de a ver cómo lo puedo expresar, consultas anteriores que permitieran atenuar el cuadro, y entonces, bueno, vienen directamente en estados de gravedad, ya sea para internarse en salas, ir directamente a una cirugía, y esto hace que las medidas que debamos implementar sean inmediatas. Entonces, no contamos con esos elementos ni siquiera para salvaguardar la situación de riesgo que tiene ese paciente en el momento en que consulta, ¿no? Claro. Yo creo que también se da un poco como la salud de Estados Unidos, que nosotros por los medios de comunicación vemos que siempre es emergencia, que siempre es urgencia, pero nunca vemos un consultorio externo y hay 40 millones de personas por fuera del sistema. Sí. Esto pareciera que se va a tornar igual si se profundiza la crisis. Obviamente ya está profundizada, no sé si se profundiza. Sí, sí, claro, la crisis ya está bien instalada, al menos en el sector de salud, y eso porque no tenemos un sistema de salud que integre todos los subsectores. De hecho, los médicos, para ejercer nuestra profesión, lo podemos hacer en cualquier lugar, pero como son tan bajas las remuneraciones, el médico debe buscar varios lugares de trabajo y ahí se genera un nuevo conflicto, que es el multiempleo o pluriempleo, que genera a su vez un desgaste mucho más importante en el ejercicio de la profesión. La profesión médica es una profesión no fácil. Cuando las condiciones de trabajo son adversas, se hacen innecesariamente más difíciles. Eso expone a su vez a la población, pero esas medidas las deben
regular en cierta forma las autoridades. Y por encima de las autoridades, las instituciones y el Estado. El Estado debería tener la previsión en un país de que eso estuviera regulado de alguna forma. Bueno, vos sos representante del Conurbano Norte de AMRA, que es una entidad gremial afiliada a la CGT, que funciona en nuestro distrito, está con base en el Colegio de Médicos Distrito Cuarto, y después vamos a charlar cuáles son las actividades que está haciendo nuestro sindicato en beneficio de los profesionales de la salud, de los médicos en este caso.